Un proyecto de investigación, quedamos que es un documento científico, es una aportación que van a generar los alumnos a lo largo o al final de su trayectoria dentro de las universidades. Puede ser a través de una tesina, puede ser a través de una tesis, puede ser a través de una memoria profesional. Quedamos que el proyecto de investigación debe de cumplir ciertas características, deben de obtener información de algunas otras referencias que sean de cierta forma evidencias científicas, documentos científicos. Quedamos que de cierta forma el proyecto de investigación tiene que tener ciertas etapas, debe de cumplir un tema, debe de cumplir el planteamiento de un problema, debe de cumplir una justificación, el por qué se realizó ese documento, qué problemática estamos resolviendo a partir del tema considerado, y también debe de cumplir el objetivo de investigación. En el objetivo comentamos que vamos a tener objetivos generales y objetivos particulares dentro de nuestra propia investigación de proyecto de investigación. Vamos a analizar un caso específico. En este caso pues vamos a hablar de la tesis de su servidor. El tema de mi tesis, dentro de las etapas que vamos a analizar, mi tesis fue realizada dentro de un seminario de titulación. Mi seminario de titulación fue denominado Administración de la Producción en el Mantenimiento de Aeronaves. Mi tema en particular es rentabilidad de operaciones de largo alcance con equipos Boeing 767 y 777. Este documento científico es denominado tesis, es nuestro tema, ya lo consideramos. Fue realizado a través del entorno, un seminario de titulación. Vamos a conocer lo que es este documento, vamos a abrirlo, vamos a conocerlo a fondo para analizar. UPN y seminario de titulación. Si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Ok. Esta tesis fue realizada en equipo, 2 personas. Fue publicada en octubre del 2007. En esta tesis hablamos de la rentabilidad de operaciones de 2 tipos de aeronaves que estaban en ese momento, el 767 y el 777. Deben de cumplir en su documento también como memoria profesional, deben de tener una portada, una carátula. La carátula debe de estar firmada, en este caso por sus asesores académicos, y con los temas esenciales a lo largo de su documento que se desarrollaron. Tengo el nombre del título del seminario, el tema de la tesis, los capítulos que están desarrollados a lo largo de esta tesis, los asesores académicos y el director de la propia institución. Vienen los agradecimientos, vienen el índice. El índice debe de tener absolutamente todas las páginas con desglosado exactamente con los temas, donde vienen los temas y cada una de las páginas. Así como vamos a tener un índice de información, vamos a tener una introducción. A través de la introducción vamos a desarrollar lo que es el equivalente a lo que nosotros vamos a desarrollar en nuestra memoria profesional, el abstracto. Vamos a tener un glosario de términos, vamos a tener todos los términos determinados, una lista de figuras a desarrollar dentro de este documento, y una lista de tablas, todas las tablas que aparecen, ahí se van a listar y en qué página aparecen. Entonces, planteamiento del problema, que es lo que comentábamos, qué problema se va a atender. Entonces, aquí comentamos que la seguridad en la operación de las aerolíneas es un factor primordial, ya que depende mucho el éxito. Estaba de moda el atentado del 11 de septiembre. Lo que es la efectividad en el mantenimiento es de gran importancia, porque por ejemplo en ese momento, en el 2007, Delta tenía 600 aeronaves.
a comparación de la aerolínea más grande en México, que solamente tenía 75 aeronaves. Entonces es importante ver las dimensiones en que se estaba trabajando en ese entonces. La problemática de la productividad, el ahorro de combustible, el incremento del combustible ponía en jaque a las aerolíneas en el 2007. Este proyecto va a explicar o explicará funciones básicas requeridas para obtener una alta rentabilidad en una operación, para establecer una posible estrategia. ¿Qué objetivo general se busca? Parte de la problemática también se van a analizar los enfoques relacionados esenciales para los costos de combustible, que son la afectación de mantenimiento, las afectaciones que alteran el ahorro de combustible en las propias aeronaves, las condiciones aeronavegables y el rendimiento operacional de las rutas de largo alcance. El objetivo general es desarrollar una estrategia para la reducción de costos involucrando factores como mantenimiento, operación y consumo de combustible, con la finalidad de obtener la rentabilidad en las aeronaves Boeing 767 y Boeing 777. Los objetivos específicos, comentamos que se deben de anexar unos 3 objetivos como máximo. Uno de los objetivos específicos es analizar las características del Boeing 767 y del 777, conocer los requisitos que se deben de cumplir para hacer operaciones de largo alcance conocidas como ETOPS, la reglamentación de la FAA, DGAC y la EASA en ese entonces, conocer los factores que intervienen para la realización de una operación de largo alcance, analizar la elaboración operacional, plan de vuelo, rutas de largo alcance entre América y Europa, lograr una alta rentabilidad de los aviones 767 y Boeing 777 para operaciones de largo alcance. Justificación: ¿por qué estábamos haciendo ese trabajo? A consecuencia de la situación actual que prevalece en nuestro país en las aerolíneas tradicionales, se ha visto la necesidad de eficientar el costo de operación y mantenimiento para competir en el mercado. Analizando lo anterior, este trabajo presenta un estudio de procedimientos y herramientas que ayudarán a disminuir los costos por concepto de combustible. Al disminuir los costos de combustible efectuados en ciertas operaciones, identificando las fallas de mantenimiento que alteran ese costo de combustible. Entonces ahí ya estamos justificando. Tenemos entonces justificación, tenemos objetivos generales, objetivos particulares, tenemos un contexto y debemos de anexar un resumen general, que en este caso es el equivalente a la introducción. Entonces vamos a ver ahora lo que es el concepto de abstracto. El abstracto como tal está identificado como un resumen. Etimológicamente hablando, el abstracto es todo lo que resulta de un destacamiento o un aislamiento. En otras palabras, es un resumen. Es lo que existe solo en la idea del concepto de la mente. Este sería una idea conceptual de abstracto. Abstracto tiene como sinónimo indeterminado, indefinido, teórico, ideal, vago, impreciso. Final de cuentas, en otras palabras, en nuestro documento profesional, el abstracto es el elemento inicial de una investigación científica. Es el resumen general de la investigación científica. El abstracto debe de ir en el idioma nativo en donde se está realizando, en este caso es el español, y en el idioma internacional, que sería el inglés. Entonces, en esas dos lenguas debe de ir el abstracto. El abstracto, ¿qué características debe de cumplir? Debe de ser el resumen de un trabajo científico, se debe de escribir en tercera persona y no más de una cuartilla. Vamos a ver este pequeño video que nos va a ampliar un poco la visión de lo que es el concepto de abstracto. Es un resumen en abstracto de un trabajo científico en el idioma nativo donde se realiza y en el idioma internacional. Se redacta en tercera persona. Tiene un contenido significativo y conclusiones del material de fuente primaria.
Debe de ser inteligible, es decir, que explique el estudio sin necesidad de referirse a una investigación completa, pero no la sustituye. El abstracto debe de contener un inicio, un proceso, un final. ¿Qué se estudió? ¿Qué se realizó? ¿Y para qué es esto? Y una conclusión. Debe tener la introducción, el propósito, una breve descripción de la metodología y resumen de resultados, una conclusión. Es básicamente cómo va a estar estructurado. Introducción, propósito, metodología para obtener ese propósito, resultados y conclusiones. Es la estructura del abstracto. Introducción. Incluye los antecedentes de forma general. O sea, ¿por qué vamos a estudiar eso? Propósito. Incluye la revisión de los artículos. Vamos a investigar este documento o este otro documento. A través de esa investigación, ¿qué método vas a utilizar? Identifica datos, incluye el método usado. Datos, por ejemplo, en el caso que vimos, Delta tiene tantos aviones. Resultados, incluye un resumen de los datos de análisis. ¿Cuánto gastan las aerolíneas en consumo de combustible? Un 30%. Datos, investigación. Conclusiones, ¿para qué nos va a servir? Este es un ejemplo de un abstracto. Lógicamente esta es la parte que viene en inglés. Es introducción, propósito, método, resultados y conclusión. No más de una hoja es el abstracto. Es un resumen general. ¿Qué voy a desarrollar? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué se debe hacer? Use abreviaturas, no debe de pasar de 250 palabras, elimine oraciones y palabras innecesarias, defina cualquier nuevo término o símbolo, verifique que todos los datos estén de acuerdo a lo investigado. ¿Qué no debe de hacer? Comenzar repitiendo el título, incluir tablas o gráficos, escribir X y describir o discutir, incluir cualquier cosa que no esté en su investigación, incluir valores de alguna variable, usar marcas registradas o nombres de productos comerciales. Eso es lo que no debes de hacer al realizar un abstracto. Entonces es importante, pues, de cierta forma empezar a vagar en nuestras ideas de lo que queremos desarrollar en nuestro proyecto de investigación, en nuestra memoria profesional. ¿Por qué? Porque el abstracto prácticamente es el resumen general de todo nuestro trabajo. Entonces primero tenemos que hacer nuestro trabajo para poder realizar nuestro abstracto. No sé si les quede algún tipo de duda, pregunta, trauma. Ya, profe. Sí, adelante.